por acompañarnos rápidamente, ¿no? Acaba de decir Alejandro Moreno el día de hoy que la ley para el Fondo de Pensiones del Bienestar pues es para quitarle el dinero a los trabajadores y utilizarlo en obras. ¿Cómo ves? No, claro que no. ¿No? Está en los artículos de la reforma, particularmente en los transitorios viene cómo va a funcionar este esquema. Lo que busca el presidente de la República, la mayoría de Morena, es que tengamos un sistema triple para garantizar una pensión decorosa para los adultos mayores. Primero, una no contributiva, es decir, que no hubo aportaciones en lo individual, que es la pensión universal para adultos mayores, que este año da 6,000 pesos bimestrales a los mayores de 65, 3,000 al mes. Luego, el promedio de pensión para quienes ya culminaron su etapa laboral y están registrados en el IMSS es de cerca de 5,000 pesos. Así están el 70% de los trabajadores que se jubilaron conforme a la ley del 97. Lo que vamos a buscar ahí es que se complemente. Tienes los 3,000 mensuales de la pensión de adultos mayores, los 5,000 de la cotización del IMSS, que es muy baja, y finalmente tendrías este fondo complementario que podría aportarles otros 3 o 4,000 pesos, de tal manera que queden por arriba de los 10,000. Y los que no, perdón, los que no lo reclaman, ¿ese dinero se va a utilizar para obras? No se modifica la propiedad porque sigue siendo de los trabajadores, simplemente se traslada a este fondo que va a ser administrado por el Banco de México, el Banco Central, no se puede utilizar para otra finalidad, están garantizados y los trabajadores o sus herederos pueden participar para requerir ese reembolso con los intereses. Los gobiernos no pueden tomarlo prestado en lo que lo reclaman para llevar a cabo obras, ¿no? Me estás asegurando. Al revés. Fíjate que hay 8 fuentes para engrosar este fondo. Una de ellas, por ejemplo, son las requisas, lo que incauta el INDEP, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que en 2022, por ejemplo, destinó cientos de millones de pesos a proyectos de infraestructura. Ahora ya no se van a ir a proyectos de infraestructura, se van a ir para este fondo. Es al revés, lo que estaba para obras se va a ir a pensiones. Ahí está. Otro tema, la ley de amnistía. Rápidamente hablábamos el otro día sobre la ley de amparo. La ley de amnistía le da facultades al presidente de la República para, pues, a cualquier presunto delincuente, pues darle un perdón y que salga de la cárcel. ¿Es una amnistía o es un indulto? A ver, explícanos. Es un beneficio. Los precedentes pues son el testigo colaborador y después el criterio de oportunidad, que fue un avance, pero que no ha sido tan favorable. Pero en todos los casos, Hamlet, en todos los asuntos, cualquier asunto jurídico o que tengan que ver con asuntos que sean importantes para el Estado, como crímenes de lesa humanidad. Tiene que ser un asunto de importancia y trascendencia para el país. Ponme unos ejemplos. Desapariciones forzadas, por ejemplo. En ese caso, quienes estén procesados o hayan sido sentenciados tienen la oportunidad, bajo esta reforma, de colaborar, de brindar información relevante, de tal manera que pues se pueda perseguir a los verdaderos responsables. El caso Ayotzinapa entraría, sí, también entraría. 2 de octubre del 68, claro. El Halconazo del 71, ¿son los casos de los que estaríamos hablando? Sí, todas las matanzas que hubo en tiempos de la época neoliberal, por supuesto, entrarían. ¿Y qué pasa con la justicia para las víctimas en el sentido de que exista una acción punitiva para el perpetrador de este crimen? Sí, pues se trata de encontrar a toda la red de participantes en un crimen de Estado, como el que estás mencionando. No solamente que una persona compurgue una pena. Y ahí me parece que se ven más beneficiadas las víctimas, porque tomarían, digamos, a todo el cártel, a todo el grupo delincuencial, porque estas actividades no se realizan por una persona en lo individual. Precisamente se trata de estas redes. ¿Sería un asunto de justicia transicional? Yo creo que sí, pero además, digo, se tiene que dialogar con las víctimas para ver otros mecanismos resarcitorios. En otros precedentes a nivel internacional, por ejemplo, se han celebrado fechas conmemorativas, se han retribuido indemnizaciones económicas, se han establecido garantías de no repetición. Todo eso viene en condenas a los estados, a los países, por el actuar indebido de funcionarios públicos en sentencias como, por ejemplo, Hellman contra Uruguay, que eran casos de desapariciones forzadas en la guerra sucia en ese país. ¿Quién va a determinar qué entra dentro del marco para que pueda ser susceptible a una amnistía determinada por el presidente? Es decir, que el caso en específico implique un asunto de interés nacional.
Pues se podría impugnar ante la Suprema Corte, no creo que exista problema en ese aspecto, pero sí es una facultad del presidente de la República valorar y determinar si se trata de un asunto de Estado. Después de todo es el titular del Poder Ejecutivo del país, pero claro que debe existir un mecanismo de control. Yo diría no solamente nacional, sino a nivel internacional, por eso te ponía el ejemplo de este caso de Uruguay, porque la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana han entrado en este tipo de casos para garantizar justicia plena a las víctimas y emiten todas estas garantías de no repetición. ¿Invade competencias del Poder Judicial el Poder Ejecutivo al llevar a cabo esta amnistía? No, claro que no. Es normal que los titulares de los poderes ejecutivos tengan este tipo de facultades en el mundo. Oye, y Hamlet, pues esto ¿va a pasar o no va a pasar? Bueno, hoy lo aprobamos en comisiones. Falta el pleno, ya se dio la declaratoria de publicidad. Mañana por la tarde seguramente lo estaremos discutiendo y votando. ¿Y se necesita mayoría? Mayoría simple. Mayoría simple. ¿Le alcanzan? Sí, claro, con nuestros aliados Morena, PT y Verde es más que suficiente. Y también avanzaremos en la reforma en materia de amparo, porque han existido abusos por parte de jueces de distrito, magistrados de circuito e incluso por ministros de la Corte, que con 2 votos, con 1 voto, con 3 votos han anulado leyes o las han suspendido de manera general cuando la propia legislación lo prohíbe. Y es que hay un expreso señalamiento en la Constitución, en el artículo 107, de 2 principios fundamentales de nuestro derecho constitucional. La instancia de parte agraviada, es decir, que aquel que se ve afectado por una vulneración a su esfera jurídica impugne, y después también la relatividad de la sentencia, es decir, que beneficien a la parte que impugnó. Se hizo un poco flexible al avanzar del interés jurídico al interés legítimo, pero en este país no se permite que exista interés simple, y con esta generalización que han hecho los jueces, pues lamentablemente ya están cruzando esos umbrales con este tipo de conductas. Pues Hamlet, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado.